Alarma total con Fede Valverde, que sigue sin entrenar con el grupo y quedan solo 2 días para el partido contra el Atlético de Madrid. Ya hay árbitro para ese derbi. Iturralde González se vuelve loco y pide la expulsión para Antonio Rudiger, y ha sido una buena jornada de domingo para el fútbol femenino y para la sección de baloncesto. Última hora. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos a pulsar F5 en la actualidad del Real Madrid para poner el punto y final a este domingo 2 de marzo del año 2025, y vamos a empezar por buenas noticias que se han dado sobre todo en la sección de baloncesto y en fútbol femenino. En baloncesto ya lo estáis viendo en pantalla, el Real Madrid ha ganado 54-69 en la cancha de Gran Canaria, es la novena victoria seguida en Liga del equipo de Chus Mateo. En fútbol femenino, 1-2, victoria ante el Athletic Club, remontando además el 1-0 inicial. Marcaron Lacrar el 1-1 y Olga el 1-2, a 10 minutos del final. Y el Castilla empatado 2-2 en campo del Intercity. Levantaron un 1-0 con goles de David Jiménez y Yáñez, pero le igualaron en el descuento, dejando así el 2-2 final. Esos son los resultados del día de hoy, repito, en lo que no tiene que ver con la sección de fútbol masculino. Centrándonos ya en ese apartado, en el partido de mañana, ya tenemos árbitro y nos ha dirigido hace bien poco, así que os sonará familiar. Aquí lo tenéis. Clement Turpin arbitrará el Real Madrid Atlético. Novena vez que el colegiado francés dirija un partido de nuestro equipo en la Champions. El último que nos arbitró fue el Manchester City 2, Real Madrid 3, de la ida de los 16avos de final de esta presente edición de la Champions. Antes nos había arbitrado contra Ludogorets, Roma, Inter de Milán, Chelsea, Liverpool, Nápoles y Bayern. De momento el Madrid no conoce la derrota cuando le arbitra Clement Turpin, así que bueno, esperemos que siga así. Seguimos con el tema de árbitros, aunque en esta ocasión no tiene nada que ver con un árbitro en activo, sino con un exárbitro, el peor que ha conocido el fútbol español. Es Iturralde González, que se volvió loco en la cadena SER y que dijo, él mismo está diciendo que es tarjeta roja sobre la contradictoria sí, redacción del acta del Betis Real Madrid a la hora de analizar el penalti de Antonio Rudiger. Pitaron penalti, evidentemente, pero no expulsaron al central alemán. Y dice Iturralde González en la retransmisión de Carrusel Deportivo del día de ayer que la roja debería haber sido por esa acción en la que Hernández señaló penalti y tarjeta amarilla. En la redacción del acta arbitral, Hernández explicó que el defensor fue amonestado por realizar una entrada sobre un adversario en la disputa del balón dentro del área de penalti, evitando una manifiesta ocasión de gol. Y el propio Iturralde contó lo siguiente: él mismo está diciendo que es roja porque no es una zancadilla, es una entrada que es un empujón por detrás, y un empujón es roja siempre. Añadió que no pudo entender cómo el árbitro del VAR no le llama porque puede entrar en oportunidades manifiestas de gol. Debió llamarle para decirle que era roja al ser un empujón por detrás. Bueno, hace tiempo que un empujón por detrás no es tarjeta roja. Y luego, este es el analista arbitral de la cadena SER. Iturralde es el analista arbitral de la cadena SER. Perdón. Iturralde. Volvemos. Iturralde es el analista arbitral de la cadena SER, que es el tipo que debería decir, porque se supone que conoce el reglamento, que ya hace varios años que no se castiga con expulsión un penalti. Salvo que sea una agresión o algo por el estilo, ya se ha eliminado ese doble castigo. El de penalti y expulsión ya no existe. Por ejemplo, si vas contra el portero, te derriba el portero regateándolo tal, es penalti y amarilla. Si eso es fuera del área, sí que es penalti y roja. Falta, perdón, y roja. Pero ya lo de penalti y expulsión se ha eliminado. Sería bueno que Iturralde González lo supiera. Y si no se ha eliminado a nivel constatarlo en un reglamento como tal, sí que es un acuerdo al que se llegó en plan, oye, mira, a partir de ahora, desde hace ya, repito, años, no se lleva el doble castigo. Si hay una
un penalti o lo que sea, no se va a expulsar al infractor, salvo, repito, agresión, que no fue el caso evidentemente de Antonio Rüdiger. Penalti clarísimo, no hay duda de eso, la tarjeta amarilla también, luego lo de pedir la roja para Antonio Rüdiger es una ida de olla, una más de un Iturralde González que cada vez que habla del Real Madrid se le nota nervioso. Y acabamos con lo de Fede Valverde. Hoy ha habido entrenamiento en Valdebebas y sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros. Aquí lo tenéis. Los de Ancelotti disputarán en el Bernabéu el partido de ida de los octavos de final ante el Atlético de Madrid y ya se han empezado a ejercitar pensando en ese encuentro. Dicen, el equipo se ejercitó en la ciudad de Real Madrid y comenzó a preparar el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Los titulares del Benito Villamarín realizaron trabajo de recuperación en el interior de las instalaciones y sobre el césped. El resto del equipo llevó a cabo rondos, ejercicios de posesión y tácticos. Para finalizar la sesión, disputaron un partido en espacios reducidos. Valverde y Vallejo trabajaron de forma individual en el gimnasio y el césped, mientras que Ceballos continúa con su proceso de recuperación. Es evidente que algo pasa con Fede Valverde. No es una pequeña molestia. Fede Valverde entrenó con absoluta normalidad el pasado martes, no fue incluido en la convocatoria para jugar contra la Real Sociedad y desde ese momento no ha vuelto a entrenar con el resto del equipo. Está ejercitándose en solitario, hace trabajo en césped, hace trabajo en el gimnasio, toca balón en algunos ejercicios, pero ni en el entrenamiento del jueves, ni en el entrenamiento del viernes, ni en el entrenamiento de hoy ha participado junto al resto del grupo. Mañana hay una nueva sesión en Valdebebas. Antes, creo, hablará Carlo Ancelotti y ahí nos dará más pistas sobre lo que sucede con el futbolista uruguayo. Recordemos que, según contó el propio Carlo Ancelotti antes del partido contra el Betis, Fede Valverde, repito, declaraciones del propio Carlo Ancelotti, Fede Valverde tiene una pequeña molestia, no va a estar contra el Betis, pero sí va a estar contra el Atlético de Madrid. Bueno, pues si llega al partido contra el Atlético de Madrid va a ser con un solo entrenamiento con el resto del grupo en una semana entera. Así que vamos a ver qué se cuece por ahí. Recordemos que el Real Madrid tiene las bajas de Dani Ceballos, lesionado, y de Jude Bellingham, que está sancionado. Cumple ciclo de amonestaciones en este partido de ida contra el Atlético de Madrid. Sí que estará en el choque de vuelta en el Metropolitano, que se juega 8 días después. Veremos qué tal está también Antonio Rüdiger, que yo particularmente ante el Betis le vi cansado, le vi falto de forma física, le vi sin forzar en algunas acciones en las que él suele ser determinante, como corregir, a la hora de corregir, o correr ahí al espacio, sobre todo en balones en profundidad lanzados por la delantera rival. Y bueno, en ese sentido, problemas, evidentemente, para Carlo Ancelotti a la hora de formar un once competitivo. Mañana, como os digo, se conocerá la convocatoria del Real Madrid, hablará Carlo Ancelotti en sala de prensa y podremos intuir por dónde van los tiros viendo el último entrenamiento previo a ese derbi contra el Atlético de Madrid. Pero lo de Fede Valverde hace saltar las alarmas porque una semana casi entera sin entrenar con el grupo te da a entender que el chico no está bien. Y eso que estuvo cerca de jugar contra la Real Sociedad en Copa del Rey, lo cual, pues ya vete tú a saber qué hubiera sido. Pero bueno, de momento vamos a pensar que está todo dentro de lo previsto y no que Fede Valverde llega infiltrado o llega con problemas serios, porque si no, el partido de ida va a ser muy complicado. F5 pulsado, actualidad del Real Madrid cubierta. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.